Buenas tardes, mi nombre es Laura Fernanda López. A continuación, junto con la compañera Merenice, María Paula, Elba y Adriana, realizaremos la presentación para la materia Gestión de la Importación y la Exportación, Unidad 1, Tarea 2, en donde presentaremos la identificación de los Incoterms y la distribución física internacional. En este caso, aplicaré los términos de qué es realmente un Incoterms. Estos términos internacionales de comercio son términos que fueron creados en 1936 y por parte de la Cámara de Comercio Internacional, con sus siglas en inglés ICC. Desde entonces, este organismo ha sido el encargado de moderar los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020, esto con el fin de establecer las responsabilidades, costos, riesgos y trámites sobre el comprador y el vendedor en el tránsito y en la transacción tanto de importaciones como de exportaciones. Hola, buen día, mi nombre es María Paula y les voy a explicar sobre los Incoterms que se pueden aplicar a cualquier medio de transporte. Encontramos aquí primero el Incoterms Export, que es en fábrica, donde nos explica que el vendedor, que es el mismo exportador, pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumirá el comprador, ya que es quien asume el riesgo. También podemos encontrar el FCA, que es la libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume los costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía, en este punto convenido, incluidos los costes de despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de la exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto, carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste el comprador. Encontramos otro Incoterms que se llama CPT, que hace al transporte pagado hasta. Este Incoterms nos dice que el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contrata, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterms es válido para cualquier medio de transporte. Por otro lado, también encontramos el Incoterms, que es el CIP, que hace referencia al transporte y seguro pagado hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y demás, el seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad de este también encontramos la DAP, que es entregado en un punto. Nos dice que el vendedor tiene que asumir todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de la importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. Y el comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y la descarga. También encontramos el DPU, que significa entregada en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga de destino y entrega en el punto acordado.
El comprador asume los trámites de despacho de importación. Y por último encontramos el Incoterms DDP, que significa que es entregado con derechos pagados. Eso quiere decir que el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación de sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contrata. Y el comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también del vendedor. Buenos días, mi nombre es Patricia Avellaneda, les voy a hablar sobre los Incoterms marítimos y navegables. Los Incoterms marítimos más usados son el FAS, franco al costado del barco. El vendedor coloca la mercancía junto al barco. En el puerto de embarque, los riesgos y costos pasan al comprador una vez que la mercancía está al costado del barco. Aquí, la responsabilidad del exportador es preparar la mercancía, el transporte local en el país de origen y el despacho aduanero de exportación. Es responsabilidad del importador la carga en el barco, el transporte principal en el lugar de destino, el descargue del barco, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Otro Incoterms marítimo es el FOB o franco a bordo, es decir, el vendedor es responsable de la entrega de la mercancía a bordo del barco en el puerto de embarque designado. Los riesgos y costos pasan al comprador una vez que la mercancía está a bordo. Otros Incoterms son el CFR, costo y flete. En este, el vendedor paga los costos y el flete para llevar la mercancía al puerto de destino. Los riesgos pasan al comprador una vez que la mercancía está a bordo del barco. Aquí la responsabilidad del exportador es preparar la mercancía, el cargue y transporte principal en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, el transporte principal y la descarga del barco según el acuerdo llegado con el importador. La responsabilidad del importador es la descarga en el lugar destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Otro Incoterms es el CIF, costo seguro y flete. Es similar al CFR, pero el vendedor también proporciona un seguro marítimo. Los riesgos pasan al comprador una vez que la mercancía está a bordo del barco. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mericel Pilar Rojas. A mí me tocó explicar en qué consiste la cadena de distribución física internacional. Como tal, esto es un proceso de planeación y control logístico que se desarrolla en torno al transporte de un producto desde que inicia hasta el final. En relación a los costos y el proceso del mismo, este se hace en cuanto a actividades y pasos para minimizar los riesgos económicos y optimizar los inventarios. También se ofrece un mejor servicio al cliente y seleccionando los mejores medios de transporte. Entre eso van incluidas rutas y varias entre otros. También podemos decir que las empresas se enfrentan una competitividad permanente entre sí. De esta forma se muestra su supervivencia a largo plazo, digamos. Esta situación se produce tanto a nivel nacional como ante los mercados internacionales, igualmente, ¿sí? También podemos decir que una adecuada gestión de la distribución física internacional se obtiene al elegir un correcto flujo de materiales y flujo de información. Lo primordial que se tiene que hacer en este caso es no olvidar el flujo de materia que requiere un conocimiento previo a todas las actividades. Para llegar a lograr esto, que el producto llegue en buenas y óptimas condiciones a su destino internacional. También podemos decir que el flujo de información requiere que la empresa realice su planeación logística siendo coherente con las necesidades y las tendencias de la demanda. Los actores que
de la distribución física internacional. En este caso tenemos por primer lugar, según la propiedad de la mercancía, que es el exportador, importador, consignante o consignatario. De segundo tenemos el medio de transporte empleado, que puede ser el porteador, el armador, el agente general, el agente marítimo, empresas destinadas, las aerolíneas o las empresas de transporte logístico. Estas se clasifican según la destinación aduanera, agente de aduana, exportador o importador, según la gestión sobre la carga y la descarga. Estos son operadores, estibadores o tarjadores. O también los podemos clasificar según el almacenamiento de la mercancía, que puede ser almacén aduanero, depósito aduanero, depósito temporal o terminal de carga o terminal de almacenamiento. Hola, mi nombre es Adriana Lancheros y les voy a explicar sobre los 5 componentes claves. Almacenamiento. La gestión de almacenamiento es esencial para la cadena de distribución física internacional. Esto incluye la selección de administración e instalaciones de almacenamiento como almacenes o depósitos donde los productos se puedan guardar temporalmente antes de ser enviados a su destino final. Logística de producción. La parte donde se gestionan los flujos físicos y administrativos de la transformación de los materiales, ensamble de piezas y elementos, almacenamiento de productos terminados con el fin de colocarlos para su distribución. El transporte internacional. Bueno, hay algunos modos de transporte, es decir, que el transporte marítimo, el aéreo, terrestre y el multimodal. También esto implica planificar rutas y elegir transportistas, gestionar documentos de transporte para así asegurarse de que los productos lleguen a su destino en el plazo acordado. Embalaje y etiquetado. El embalaje es de acuerdo y también es esencial para proteger los productos durante el transporte internacional. Esto debe cumplir con regulaciones y estándares de seguridad y asegurar que los productos lleguen en condiciones óptimas. Además, se deben proporcionar etiquetas claras y precisas para el seguimiento de la documentación aduanera. Documentación aduanera. La documentación aduanera es un componente crítico en la cadena de distribución física internacional, que esto implica el manejo aduanero de todos los documentos necesarios para cumplir con las regulaciones aduaneras, como facturas comerciales, documentos de transporte y certificados de origen y declaraciones aduaneras.